Violencia en Cauca. Gobierno anuncia medidas tras choque entre MISAC y NASA en Silvia. Luego de los hechos violentos registrados el pasado 21 de mayo en el municipio de Silvia, Cauca, que dejaron 6 personas fallecidas y 121 heridas, el Gobierno Nacional anunció avances en la construcción de propuestas para atender el conflicto territorial e interétnico entre las comunidades MISAC de Guambia y NASA de Pitalló. Tras una reunión entre el Ministerio del Interior, la Gobernación del Cauca, la Alcaldía de Silvia y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, las autoridades acordaron impulsar acciones relacionadas con tierras, protección de la niñez, atención psicosocial y esclarecimiento de los hechos ocurridos en esta zona del Oriente Caucano. El viceministro de Diálogo Social y Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón Olave, aseguró que las propuestas planteadas serán puestas en consideración de las autoridades indígenas para avanzar en rutas de solución. Se definieron propuestas de acciones específicas en materia de tierras, esclarecimiento de los hechos, protección a la niñez, seguridad psicosocial y territorial que serán puestas a consideración de las autoridades indígenas en el marco de las rutas que ellas elijan para la solución del conflicto, dijo. De igual manera, el viceministro también reiteró el llamado del Gobierno Nacional a resolver las diferencias por mecanismos pacíficos y evitar nuevos hechos de violencia en la región. Instamos a que los conflictos comunitarios interétnicos y territoriales deben ser resueltos por la vía del diálogo social y político, lejos de cualquier forma de violencia, agregó. Asimismo, Rondón destacó que ambas comunidades expresaron voluntad de avanzar en espacios de concertación una vez se supere el proceso de duelo por las víctimas. Resaltamos que los pueblos MISAC de Guambia y NASA de Pitalló y sus autoridades han expresado su voluntad de avanzar este conflicto una vez se supere la etapa del duelo y se garantice la atención humanitaria, afirmó. Lea también, comunidades indígenas MISAC y NASA llegaron a un acuerdo tras violentos enfrentamientos en Cauca. Autoridades coordinaron atención humanitaria. Durante el encuentro institucional también se revisaron las acciones adelantadas para atender la emergencia humanitaria derivada de los enfrentamientos. Luego de analizar la situación que se está presentando en los territorios indígenas de Guambia y Pitalló, expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de los hechos de violencia ocurridos el 21 de mayo, que dejaron 6 personas fallecidas, 121 heridas, de los cuales MISAC de Guambia y NASA de Pitalló, indicó el viceministro. El funcionario resaltó además la disposición de las autoridades indígenas para permitir el ingreso de personal médico y facilitar la atención de los afectados. Valoramos y reconocemos la decisión de las autoridades de ambos pueblos para el desarrollo de actividades humanitarias como el ingreso del personal de salud para la atención médica, el traslado a centros asistenciales de los heridos que lo requirieron y la entrega de personal retenido por parte de las dos comunidades, expresó. Según el Ministerio del Interior, estas acciones fueron coordinadas con autoridades municipales y departamentales, así como con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y organismos humanitarios internacionales. Lea también, responsabilizamos al Estado. Pueblo MISAC denuncia exterminio tras violenta confrontación en Cauca. ¿Cómo ocurrieron los enfrentamientos entre los pueblos indígenas? Los enfrentamientos ocurrieron en medio de tensiones por disputas territoriales entre ambos pueblos indígenas. De acuerdo con versiones entregadas previamente por autoridades MISAC, las confrontaciones se desencadenaron por desacuerdos relacionados con el control y ocupación de territorios ancestrales. Lea también, conflicto entre indígenas MISAC y NASA en Cauca. Indepaz alerta por posible aprovechamiento de grupos armados. Claves del tema en 4 preguntas. ¿Qué propuestas planteó el gobierno para resolver el conflicto entre las comunidades indígenas? Las autoridades anunciaron acciones relacionadas con tierras, protección de menores, atención psicosocial, seguridad territorial y esclarecimiento de los hechos violentos.
¿Qué dejó el enfrentamiento entre las comunidades indígenas? Los hechos violentos registrados el 21 de mayo en Silvia, Cauca, dejaron 6 personas fallecidas y 121 heridas entre integrantes de los pueblos Misak y Nasa. ¿Qué acciones humanitarias se realizaron tras la crisis entre los pueblos indígenas? Las autoridades coordinaron el ingreso de personal médico, el traslado de heridos a centros asistenciales y la entrega de personas retenidas por ambas comunidades. ¿Quiénes participaron en la reunión para atender la crisis en Silvia? En el encuentro participaron representantes del Ministerio del Interior, la Gobernación del Cauca, la Alcaldía de Silvia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.